pues vamos a entrar ya en materia con nuestros temas del día. Hay pues entre nerviosismo y expectación sobre los pasos que va a dar Donald Trump cuando tome por segunda ocasión el control de la Casa Blanca en materia comercial, sin hacer a un lado pues los temas relacionados con la seguridad y con la migración, pero particularmente cuál va a ser el futuro de la relación bilateral entre México y Estados Unidos en el marco del TEMEC. Se puso todavía más nerviosa la gente de Palacio Nacional cuando trascendió que el presidente Trump va a invitar a Robert Lighthizer para liderar la política comercial en Estados Unidos. No se sabe si como secretario de comercio o como jefe de la representación comercial. Lighthizer fue el negociador duro eh, que padeció nuestro querido amigo y próximo entrevistado Ildefonso Guajardo, a quien saludamos con mucho gusto como jefe de la negociación del TEMEC en el cierre del sexenio de Enrique Peña Nieto. ¿Cómo estás, Ildefonso? Muy buenas tardes, Darío. Qué gusto saludarte a ti y a Rogelio. Pues, ¿cómo estás viendo el panorama? ¿Qué es lo que se nos ve venir en materia de relación comercial en un gobierno, segundo gobierno de Donald Trump? Mira, pues hay sus ventajas de haber tenido ya una primera escenario de negociación. El país aprende a conocer los personajes, porque no solo nos tocó a nosotros, sino también les tocó pues una agenda muy difícil a la siguiente administración, cuando amenazó con aranceles si no controlaban la migración. Esa parte ayuda, pero también hay que estar conscientes de que va a haber variaciones importantes en cuanto a la capacidad de manejo de Donald Trump de la circunstancia, dado que se egresa con Congreso, con Senado, con voto popular favorable, con un mandato contundente, y eso también van a ser elementos que hay que tomar en consideración. Yo te diría que también hay que estar muy conscientes cuál es el tema más grande de relevancia geopolítica para Estados Unidos. El tema más grande está en China, o sea, y México no es más que un elemento dentro de esa panorama, en donde tenemos que estar muy conscientes que parte de la agenda hacia la revisión va a tener la manera como México se relacione con su segundo socio comercial más importante, y eso pues implica equilibrios muy, muy delicados, porque tampoco nos vamos a supeditar a su agenda, pero al mismo tiempo tenemos que ser conscientes de que no podemos abrir la vulnerabilidad de seguridad de América del Norte. Eso debe dictar una agenda muy crítica. Y bueno, el hecho de que Robert Lighthizer regrese a cargo importante, ya sea manejando todo desde comercio o específicamente la agenda comercial, pues hay un elemento favorable que va a ser uno de los pocos expertos, ¿no?, que regresen a la Casa Blanca. Es un hombre difícil en la mesa de negociación, pero al menos es un experto comercial, muy proteccionista, pero con tablas en el asunto, que te permite darle certidumbre a un proceso de negociación. Es peor cuando tienes gentes que quieren saber de temas y complican los procesos. Eso nos pasó antes de que él llegara mediados del 17 a la Casa Blanca, cuando tuvimos que lidiar con el asesor comercial de Trump, que terminó en la cárcel, y con Wilbur Ross, pues que ponían en la mesa cosas que realmente no eran factibles. Entonces hay que prepararse, hay que tener objetivos claros, y bueno, la revisión va a ser difícil. Va a haber acciones comerciales contra el resto del mundo antes de la revisión, donde México tiene que defender la letra del tratado. Por supuesto. Ildefonso, tú que conoces muy bien pues cómo se da la negociación con Trump, ¿qué tan predecible va a ser el próximo presidente de Estados Unidos? ¿Cumplirá muchas de sus amenazas? Mira, Trump dejó la Casa Blanca con agenda pendiente. Una de las cosas que más le molestan es que el resto del mundo no trate a Estados Unidos como él siente que Estados Unidos trata al resto del mundo. Y una de las cosas que le quedó en el tintero es hacer un balance de los aranceles en autos.
le disgusta mucho que Europa le cobre a Estados Unidos un 10% a los autos para entrar al mercado europeo, y Estados Unidos cobra, de acuerdo a la nación más favorecida, un arancel del 2.5 para autos sedán. Eso lo va a corregir entrando, eso no hay que esperarse mucho, va a ser de las primeras acciones. Y eso lo contemplamos desde la negociación del tratado. En algún momento, cuando ya definimos las reglas automotrices, se quedó satisfecho todo el mundo con aumentar la obligación de contenido de América del Norte de manera importante con respecto al LGC original. El mismo Leija se pone en la mesa. Si de repente Estados Unidos le pone un arancel al mundo y México actualmente no cumple con los nuevos requisitos, sobre todo en plantas europeas, y está pagando el 2.5, pues entonces México se va a ir a pagar el 20 o el 15 o lo que yo ponga, y que Estados Unidos le ponga el resto del mundo. Y digo, no, ¿cómo? O sea, ¿cómo vas a hacer eso? Tienes que darle una consideración especial, son plantas que ya establecieron bajo otras reglas del juego. Y eso casi nos costó romper la negociación, y pudimos negociar un espacio para autos que no cumplan con el tratado, bastante generoso para asegurar el crecimiento de la industria automotriz. Y ahí quedamos en que quien cumple, o sea, aquellas empresas que cumplan con el tratado pueden exportar todo lo que quieran, sin pagar la nueva arancel que le pongan al resto del mundo. Aquellas que no cumplan van a pagar el 2.5, pero tienen que cumplir con la regla al menos del tratado anterior, cosa que la mayor parte de las europeas ya cumplen. Entonces, ese tipo de cosas que se van a hacer en el resto del mundo, el tratado va a ser un paraguas de protección para México. Y obviamente en el discurso sigue mencionando la palabra renegociación en el 26. Si tú lees el texto del acuerdo, en media página describe en qué consiste la revisión. Es una revisión, y es muy difícil, es muy diferente revisar que renegociar. Y si a eso le agregas que él se la pasó presionando toda la campaña, que NAFTA o el TLC anterior era el peor acuerdo que habían firmado en el mundo, y que él negoció el mejor acuerdo que ha tenido Estados Unidos, pues obviamente también el decir que todo está mal, pues quiere decir que negoció mal, ¿no? Hay que ser muy precisos, y yo insisto, no lo mencionamos como renegociación. ¿Por qué le conviene a él enseñar el petate del muerto? Porque ese es el acicate que tiene para presionar al gobierno mexicano para moverse en temas que le preocupan mucho, migración. Eso es lo que quería comentarte. Toda la explicación que nos has dado, Ildefonso, es impecable políticamente, correctamente hablando, desde un punto de vista político, es políticamente correcto. Pero Donald Trump es un político incorrecto. Todos esos tecnicismos y todos esos aspectos del TEMEC, hasta dónde los va a respetar y hasta dónde pues va a subordinar lo comercial a sus intereses políticos. Sí, mira, yo te diría, lo primero que nos tiene que dar bien claro es que el único acicate que tiene para tratar de conducirnos en la agenda que le conviene en materia de migración y narcotráfico es el tema comercial y de integración. Que va a apretar, sin duda. Va a espantar con el petate del muerto. Pero no puede llevarlo a un extremo. O sea, si Donald Trump de repente dice, no, pues voy a cancelar este acuerdo que yo negocié, en ese momento se le acaba el instrumento de presión. Él sabe que a lo único que vamos a responder va a ser justamente a los beneficios de la integración. Entonces, debemos de estar conscientes y debemos de endurecer y de hacer el cuero duro, como han dicho por ahí las nuevas autoridades, porque no va a ser fácil, y los mercados se van a poner nerviosos como se pusieron en el transcurso del 17 y el 18. Pero hay que estar conscientes de que muchos de sus seguidores estarían decepcionados si acaba con el acuerdo. O sea, él tuvo grandes votos en el cinturón del maíz de Estados Unidos, y el cinturón del maíz somos los principales socios comerciales.
también el gobierno mexicano tiene que aceptar que nos equivocamos con el tema del maíz genéticamente modificado. Sí. Entonces, ahí tienes que tocar fino, y tienes que tocar fino en intereses que influyen en la Casa Blanca. Bien. Entonces yo creo que esto es de técnica y estrategia. La combinación de dos cosas, coincido contigo, es uno de sus principales fortalezas, es la impredictibilidad del personaje. Técnica y estrategia, dices tú. Marcelo, ¿qué dijo Marcelo? Dijo sangre fría y qué, y Sangre fría y estrategia. Y estrategia, ¿verdad? Bien. Oye, Sí, pues muchísimas gracias por la entrevista, como siempre, Ildefonso Guajardo, exsecretario de Economía, exnegociador del TEMEC. Te mandamos un fuerte abrazo. Mario. Gracias, Darío. Oye, ya no era Halloween, nos espantaste con esa designación en Washington, ¿eh? No, bueno, pero vamos, al tiempo, vas a ver, al tiempo. Bueno, ya lo vamos a platicar después. No, va a quedar pendiente el equipo con el que cuenta México. Hasta pronto. Vamos a hacer igualmente otro abrazo. Vamos a hacer una...